días, mi nombre es Jesús Bravo y yo les voy a hablar sobre las bobinas y sobre los condensadores. Primero sobre las bobinas. ¿Qué es una bobina? Bueno, es un componente pasivo ampliamente utilizado en la electrónica que se encuentra en la mayoría de los aparatos electrodomésticos y su funcionalidad es de almacenar energía en forma de campo electromagnético. Consiste en un alambre, generalmente de cobre, enrollado alrededor de un núcleo de material ferromagnético o plástico para almacenar esta carga. Ahora, les voy a hablar sobre la estructura de una bobina. La estructura de la bobina se suele componer sobre las terminales, que es la parte por la que entra la corriente eléctrica a la bobina, y el devanado inductor, que es ese hilo o ese cable generalmente de cobre, el cual se enrolla alrededor del núcleo, que es la parte importante de la bobina, ya que se encarga de almacenar esa energía. El núcleo puede ser de aire o de material ferromagnético y tiene mucha importancia, ya que dependiendo del material puede tener mayor inductancia o mayor capacidad de almacenar energía. Y el área de sección transversal, la cual es la parte cortada del núcleo, muy importante para poder calcular esta capacidad de inductancia. Ahora, ¿cómo funciona una bobina? Bueno, las bobinas funcionan cuando la corriente eléctrica pasa por las terminales y va pasando por el devanado inductor. Cuando pasa por este devanado, va generando un campo electromagnético y va almacenando energía. Entre más energía entre, más va almacenando. Si la energía comienza a disminuir, el campo, la bobina genera un pico de tensión, el cual se opone a ese cambio de energía. Ahora, tipos de bobina que existen. Bueno, existen muchos tipos de bobina que dependiendo del núcleo pueden llegar a ser de aire, que suelen ser así de tipo resorte, parecidas, y puede haber el núcleo de ferrita, el núcleo de hierro. Dependiendo del tipo de núcleo, su inductancia puede ser mayor o menor. También puede haber tipo de bobina clasificada según su forma, ya que tienen distintas formas. También tienen formas de toroidal, en forma de cilindro, en forma de pangue, tipo resistencia o SDM. Ahora, la simbología de las bobinas. Bueno, las bobinas suelen utilizar esta simbología. Esta simbología está normalizada y es aceptada en cualquier diseño de algún circuito electrónico por leyes internacionales. Están estos cuatro símbolos, los cuales se utilizan para referirse a la bobina normal, la que se utiliza siempre. Estos dos para la bobina variable, cuya inductancia puede llegar a variar. La bobina polarizada, la bobina de núcleo de ferrita y la bobina de núcleo de hierro. El saber cuál es el tipo de núcleo de las bobinas es bastante importante, ya que también están las bobinas fijas y las bobinas variables. La bobina variable es que su inductancia puede llegar a cambiar, ya que el núcleo está diseñado para que pueda girar o moverse un poco entre bobinas, mientras que la fija mantiene su valor. Tenemos el símbolo para bobinas de ferrita variables, el símbolo para una bobina de ferrita preestablecida. Esta bobina es variable ya que durante el proceso de encender el circuito se puede llegar a ajustar su inductancia. Tenemos la bobina blindada, estos tres símbolos utilizados para representar el electroimán, que es un tipo de bobina especial. La bobina de deflexión electromagnética, también un tipo de bobina especial, y las bobinas bifiliares. Ahora, ejemplo de dónde se pueden encontrar las bobinas. Bueno, al ser un componente bastante común, se pueden encontrar en la mayoría de dispositivos electrónicos como ventiladores, neveras, en carros también, en la mayoría de los dispositivos electrónicos que utilizamos día a día. Ahora vamos a hablar sobre los condensadores, también llamados capacitor o capacitador. Bueno, el condensador también es un componente pasivo ampliamente utilizado en la electrónica y tiene la misma funcionalidad que las bobinas. La única diferencia es que mientras que la bobina almacena energía en forma de campo electromagnético, el condensador lo hace de forma de campo eléctrico. Y bueno, el condensador consiste en almacenar esta energía y liberarla y funciona como dos placas metálicas separadas por un material llamado dieléctrico que suele ser un aislante para evitar que se toquen. Ahora, la estructura de un condensador. Esta es la estructura de un condensador, el cual tiene el conector de carga positiva y el conector de carga negativa. El dieléctrico y la lámina metálica, que son dos materiales intercalados entre sí, en esta forma, en forma de rollo en este caso, con un recubrimiento de aluminio y el forro plástico para poder proteger a la pieza. ¿Cómo funciona el condensador? Bueno, el condensador funciona cuando se le aplica una carga eléctrica por los conectores y
una de las láminas se comienza a cargar con carga positiva, mientras que la otra con carga negativa. Y de esa forma van acumulando carga sin tocarse. Y cuando se conecta a un circuito, libera toda esa carga. Suele ser utilizado para suavizar frecuencias, para arrancar motores, para esos usos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de condensadores que existen? Bueno, existen varios tipos, pero están por polaridad y por tipo de material que se utiliza. Tenemos los cerámicos, que son así chatos, están esas dos placas separadas por el dieléctrico y se caracterizan por tener una mayor frecuencia. Tenemos el de película, que se caracteriza por ser no polar, el de tantalio, que se caracteriza por ser más estable, y en este caso el electrolítico, que tiene mayor inductancia y es polar, y es en este caso que utilizamos. Ahora, por polaridad existen los polares, que trabajan con corriente continua, y cuando se conectan los terminales tienen que estar positivo con positivo y negativo con negativo, ya que si están puestos de manera incorrecta puede llegar a explotar o dañarse el condensador. Y tenemos los no polares, los cuales pueden trabajar con corriente continua y corriente alterna y se pueden conectar de cualquier manera. Ahora, simbología utilizada para los condensadores. Bueno, para representar a los condensadores se utilizan estos símbolos. Estos de acá se utilizan para representar a los condensadores fijos o a los condensadores no polares. Y para representar a los condensadores cuando son polares. Para representar a los condensadores cuando son variables, cuando su capacitancia cambia de valor. Y cuando el condensador depende del voltaje, y cuando el condensador depende de la temperatura. Ahora, ejemplos donde podemos encontrar condensadores. Bueno, como son componentes tan normales, igual que las bobinas, se pueden encontrar en casi todos los dispositivos electrónicos, como cargadores de teléfono, cargadores de portátiles, en computadoras, se pueden encontrar en aire acondicionados, neveras, ventiladores, en casi la mayoría de los dispositivos electrónicos. Y al igual que las bobinas, tanto capacitor como bobina pueden ser especializados dependiendo del uso al que se le vaya a dar, aunque siempre van a ser usados para almacenar energía, ya sea en el campo eléctrico como los capacitores o en el campo electromagnético como forma de las bobinas. Gracias por su atención.